el tema que va por lo judicial, pero por supuesto hay un costado político, por eso estamos con Daniel Míguez en la mañana para analizarlo, ¿no? Cruce fuerte, ¿no? Claro, porque lo que generó ayer la ex mujer de Alberto Nisman fue un hecho vinculado a lo investigativo y por otro lado un hecho político. Hay dos lecturas sobre ese anuncio de que su ex marido fue asesinado, sobre la base de las mismas pruebas que hicieron los peritos de la Corte Suprema de Justicia, solamente que con una interpretación distinta. En el fondo todavía no revelaron ni Arroyo Salgado ni los peritos que la asesoran por qué dicen que fue un homicidio. Dieron algunos indicios de interpretación distinta a los peritos de la Corte. Básicamente el horario, lo que difieren es en el horario de la muerte, que lo ubican mucho antes que los peritos de la Corte. Dicen que fue el sábado entre las 4 de la tarde y las 12 de la noche. Bueno, esas últimas 2 horas no pueden ser porque a las 10 y pico ya estaban la madre de Nisman, los médicos de Swiss Medical, los custodios adentro del departamento. Pero entre las 4 y las 10, digamos, sí es factible, lo que pone en una situación complicada ahora de nuevo a Lago Marcino, que le llevó el arma esa tarde. Eso por un lado. La otra diferencia es respecto a si hubo rigidez cadavérica en el dedo que queda doblado en esta posición después del homicidio. O después de disparar. Sí, es algo muy técnico. Es algo muy técnico. Una situación da cuenta. Pero de el mismo de un hecho, suicidio, los dos grupos de peritos lo interpretan de distinta manera. Y la otra cosa que dijo es que el cuerpo fue movido. Lo que no se sabe es en qué se basan para decir eso. Eso se lo van a informar a Fein. Por eso Fein dice, bueno, si es necesario, voy a citar a los peritos de la parte, a los peritos de Arroyo Salgado, los que llegaron a esta conclusión, y si es necesario voy a llamar a una junta médica que sintetice lo que dicen los peritos de la Corte, los peritos que puso Lorenzetti. Además, los peritos fueron designados por el propio presidente de la Corte, al jefe de los médicos forenses, que estaba de vacaciones. Lorenzetti lo llamó para que suspenda las vacaciones y se ponga al frente de la autopsia. Es decir, tanto los peritos de Arroyo Salgado como los peritos que actuaron en el caso Nisman son de primera línea, claro, todos. Sí. Entonces, que haya una controversia entre figuras de ese nivel. Si además tienen relación entre sí, algunos fueron alumnos de otros, algunos estudiaron juntos, o sea, son peritos que trabajan de manera muy cercana, los de un lado del otro, ¿no? Exactamente. Así que es probable que se forme una junta médica para determinar cuál fue la verdad, quién hace la mejor interpretación, si los peritos de la Corte o los peritos de Arroyo Salgado. Por otro lado, lo político es que hay una coincidencia entre el gobierno y Arroyo Salgado. Les recuerdan que la presidenta en sus primeras declaraciones e hipótesis respecto a la muerte de Nisman supuso que se trataba de un homicidio, dijo que dudaba que fuera un suicidio. El gobierno cree que la muerte de Nisman fue un hecho intencional para perjudicar al gobierno, obviamente. La muerte de Nisman, que el primer perjudicado político por la muerte de Nisman fue el gobierno, y es una lectura bastante lineal pensar que alguien lo mató para perjudicar al gobierno. Y Arroyo Salgado también abona la hipótesis del asesinato. También hay que tener en cuenta, y eso lo dicen muchos psicólogos, que los familiares de un suicida tienden a resistir la posibilidad del suicidio, ¿no? Porque nunca se le encuentra explicación a un suicidio. Entonces, la alternativa de un posible asesinato siempre está latente como explicación. El tema es que Arroyo Salgado no es un familiar cualquiera, exactamente, ¿no? Es una jueza federal en funciones y sus peritos no son peritos que consiguió al azar. Exactamente, es una juez federal. Hasta ahora el peritaje de la Corte, todo indica que no hubo otra persona en la escena del crimen. Por eso es clave lo que no reveló ayer Arroyo Salgado, que dice que sí se lo va a dar a la fiscal Fein, porque ellos creen que fue un homicidio. Porque nadie sabe, no lo dijo Arroyo Salgado y no está en las pericias oficiales. Es más, en las pericias oficiales está que no hubo otra persona al lado en el momento que murió Nisman.
Así que tendrán que probar o decir cuál es la hipótesis de que sí hubo otra persona ahí, qué pruebas se pueden recabar que comprueben que hubo otra persona ahí. Así que una parte investigativa, otra parte política, que también tiene otro costado de la parte política, que es que Arroyo Salgado pareciera querer llevar, y eso lo dicen fuentes cercanas a ella, la causa al fuero federal. Ahora está en el fuero penal. Lo que sería extraño, que un homicidio o un suicidio no es un caso federal, es un caso de la justicia penal, sería muy raro. Así que, pero el fuero federal es el fuero más político, ¿no? Así claro. Que, bueno, vamos a ver qué sucede con eso. No creo que logre que pase la causa al fuero federal, pero también ese es otro matiz que tiene esta causa desde el punto de vista político. Bueno, gracias, Daniel. Quédate, vamos a hablar un ratito de otras cuestiones. ¿Cómo no? Nosotros vamos a hacer en este momento...